Bienvenidos de nuevo. Vamos a terminar el proceso de transcripción que habíamos empezado en el vídeo anterior, ¿vale? En este caso, en lo que nos vamos a centrar es las diferencias entre procesos de transcripción en procariotas y en eucariotas, en células bacterianas sin núcleo y en el resto de células con núcleo, ¿vale? El primero de las diferencias es que las procariotas hacen este proceso en su citoplasma, mientras las eucariotas la hacen en el núcleo. Evidentemente las bacterias tienen su ADN disperso en el citoplasma, así que hay que hacerlo ahí sí o sí, ¿vale? Esta diferencia es de las sencillas. Aquí, en procariotas, solo tenemos una ARN polimerasa, ¿vale? En eucariotas tenemos varias enzimas ARN polimerasas, normalmente 3, ¿vale? ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y la 3. Después habíamos hablado de los promotores, ¿vale? Y habíamos comentado que se suele tener una sola región promotor. En los procariotas tienen un promotor y las secuencias importantes son estas. TGA-CA, TATA-AT. En eucariotas, no. En eucariotas, las diferencias es que vamos a encontrar varias regiones, ¿vale?, que ayudan a que se una la ADN polimerasa, ¿vale? Y además, en vez de secuencias como estas, para que empiece a trabajar la ARN polimerasa, encontramos solo una. La región TATA. En el promotor de células eucariotas, en los promotores en el ADN de las células eucariotas, no encontramos el TTGACA, perdón, he dicho una sola, eran dos, ¿no?, y TATAT, sino la que se llama la caja TATA, ¿vale? Esto sería la caja de Pribnow y esta sería la caja TATA, ¿no? Después hay una cosa que es muy importante. Normalmente, para genes procariotas, un promotor sirve para varios genes. Varios genes que se transcriben todos del tirón. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner una doble cadena de ADN bacteriano, ¿vale?, y aquí tendría yo una región promotor, esta de aquí. Aquí se pueden unir las ARN polimerasas. Hemos dicho y hemos colocado a continuación una región que era el gen que se quiere transcribir, ¿no? Pues en procariotas en verdad no ponen uno solo, sino ponen varios. Varios genes se controlan con un solo promotor. Con lo cual, cuando sale un ARN transferente, copiado de aquí, contiene información para 1, 2 y 3 genes, ¿vale? Por eso se dice que los transcritos, los ARN fabricados en transcripción por procariotas, son transcritos policistrónicos. Policistrónicos. Tienen varios genes en el mismo transcrito. En eucariotas, nunca, ¿vale? O por lo menos que se sepa, ¿vale? En eucariotas, cuando tenemos regiones promotoras, lo que encontramos es un solo gen. Si yo tengo un promotor aquí, aquí hay un gen. Otro promotor, otro gen, ¿vale? Esto solo va a dar transcritos con un gen. Son
monocistrónicos. Estos ARN son monocistrónicos. En procariotas, policistrónicos. Así que en eucariotas, uno solo. Las señales de terminación. En las señales de terminación hemos dicho que en procariotas eran regiones palíndromos. En eucariotas son diferentes. Es una región muy sencilla. TTA-TTT. Esa. Cuando la ARN polimerasa se encuentra TTA-TTT, termina. ¿Vale? A diferencia de en las procariotas, que era encontrarse a una región palindrómica que se plegaba, como dijimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Y por último, tenemos que hablar del procesamiento. El procesamiento de los transcritos, de los ARN transcritos, una vez terminadas las fases de terminación, que ya hice una pequeña introducción en el vídeo anterior. En el caso de las procariotas, no hay maduración de estos transcritos, ¿vale? Cuando sale el ARN transferente o el ARN ribosómico, no hay manipulación de ellos, sino directamente pasan a la fase de traducción para formar proteínas con ellos, ¿vale? Eso, ahí no hay ningún problema. Pero en eucariotas sí que hay. Hay maduración de los transcritos. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Lo primero que se va a hacer, ¿vale?, es cuando está ocurriendo la transcripción del ARN, lo primero que se hace es añadir una caperuza al extremo 5', ¿vale? El extremo 5', que ya sabéis que es por donde se comienza a transcribir, es la primera parte que se ha transcrito de esa región, ¿vale? Se añade una caperuza, se le añade un nucleótido que va como puesto del revés, ¿vale? Es una 5-metil-guanosina, si no recuerdo mal, ¿vale? Bueno, vosotros le ponéis que es una caperuza. No hace falta que os sepáis el nombre concreto, que es un nucleótido trifosfato, ¿vale?, pero unido por los fosfatos. Está puesto del revés, ¿vale? Después, cuando se termina, ¿vale?, se añade una cola de poliadeninas en el extremo 3'. O sea, en la parte del final, si yo tengo el transcrito aquí hecho, aquí pongo la caperuza en el extremo 5', y en el 3', pues pongo una cola de poli-A, un montón de adeninas, ¿vale? Y ahí sí que ya tengo puesto caperuza y cola, ¿vale? Este es el transcrito original, la línea, y ahora estos son los añadidos, la maduración. Y queda el paso fundamental, y que esto fue un invento bastante curioso de los eucariotas. Y consiste en la eliminación de los intrones. ¿Y qué narices son los intrones? Vale, os lo explico. Cuando yo tengo el gen, estoy mirando el ADN, ¿vale? Tengo por aquí está la región promotor, aquí está la secuencia de bases, aquí está la región ya para terminar la transcripción, un gen normal y corriente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre?
yo sé que toda esta información codificada es para fabricar una proteína. Es lo que me han dicho, perfecto, hasta ahí bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en eucariotas sucede tal y como lo hemos dicho, es una transcripción continua, todas estas pares de base van a codificar aminoácidos de una proteína. En eucariotas no, hay regiones que sí se utilizan para fabricar proteínas y ahora metemos unos espacios por en medio que no codifican proteínas. O sea, aquí puede haber unos 20, 30, 40, los que sean pares de base que no se van a traducir a proteínas. O sea, es como, imaginaos, tener un libro en el que las letras van a ser las pares de base que yo voy a traducir, que son contenido, ¿no?, del libro, serían en este caso traducibles en una secuencia de proteínas. Pues vosotros tenéis vuestro libro, leéis 5 páginas que vienen escritas y ahora vienen 3 páginas que vienen en blanco, en medio. Otra vez comienza el texto donde lo dejé y de repente me meten otras 4 o 5 hojas que también vienen en blanco, que parece que no van a servir, ¿vale? Las partes de texto, las partes que sirven, las partes que van a traducirse a proteínas, son lo que se llaman exones. Estas sí que sirven de forma estructural para fabricar proteínas, ¿vale? Esto sería un exón, esto sería otro exón, esto sería otro exón. Y esto de en medio, estas pares de base, todas estas que no sirven, se llaman intrones. Y diréis, ¿y esto para qué? ¿Para qué complicarse la cosa? ¿Para que falle? Bueno, pues que sepáis que no lo vamos a preguntar, nosotros solamente tenemos que saber que se eliminan los intrones, ¿vale? Pero en verdad es que la célula juega, ¿vale? Porque un gen nuestro no es como el de bacterias, que se lee y se traduce tal y como es. Nosotros podemos coger y hacer cortapegas. O sea, puedo juntar en un ARN transferente estos 3 exones y tengo la proteína con todas estas 3 secuencias, o puedo fabricar uno que solo tenga estos 2, o estas 2, o estas 2, o uno solo. En fin, con un solo gen puedo dar lugar a un montón de proteínas diferentes. Es una forma como modular de construir genes. Es bastante complejo y la regulación, de hecho, todavía no se conoce porque es muy compleja, pero es bastante curioso. Para nosotros, simplemente tenemos que quedarnos con que existen regiones del gen que son exones y otras que son intrones, que los exones son los que van a dar lugar o son los que se traducen a proteínas y los intrones hay que quitarlos, ¿vale? Y se hacen una vez que ya se ha añadido la caperuza a la cola de Polly-A, pues se eliminan, ¿vale? Entonces, si yo tengo la copia de esta cadena, de este gen de ADN, que tenía 3 exones, esto es un exón, aquí tengo un intrón, este es el otro exón, este es un intrón y el último más pequeñito. ¿Qué es lo que hago? Pues eliminarlos. Este fuera. Se corta y se pega de tal manera que se me queda un gen así. Exón, exón, exón. Todo pegadito. Con su caperuza en el 5' y su cola de Polly-A. Y ya tengo el transcrito maduro en el caso de los procariotas. Y con esto ya tendremos terminado la transcripción.